A reading from the second book of Kings. Lectura del segundo libro de los Naaman, Reyes. the En army aquellos commander of the king días, of Aram, Naamán, general del was highly ejército esteemed del and rey respected by de his master, Siria, era un hombre que for gozaba de the la Lord had estima won del victory for favor Aram. de su señor, pues por su But now medio that había he had dado taken al place, Señor the la man was a victoria leper. a Sirio. Pero este All gran the guerrero Arameans era had leproso. captured and arrayed En una de las 120 correrías, una of banda her de women, sirios había and traído a servant cautiva girl. de Israel a una jovencita que pasó If al only my servicio de master would Naamán. present himself Ella here, dijo a su and heal señora: her, Ojalá mi she señor said to fuera a ver al Naamani, profeta de Samaria y and lo cure him of his libraría de la leprosy. lepra. Naamán But fue a Naaman went and told informar his a su lord señor. just what the slave girl Esto y esto man dice la Israel had said. muchacha israelita. Go, said the El king of rey de Aram. Siria le I respondió: will Ven send que you te ahead voy a dar to the una king of carta Israel. para el rey de So Israel. Naaman set out, Naamán se taking puso en along camino 10 llevando silver 3 quintales tablecloths, de plata, 6,000 gold seis pieces, mil monedas and de 10 oro y lustre 10 lamps. trajes, y To the king presentó of al Israel rey he de brought a Israel letter la carta which que read, decía: With this letter I Cuando have sent recibas my esta servant carta before verás que you te envío a mi that ministro you may Naamán cure him para of que his lo libres leprosy. de la lepra. When he read the letter, Cuando el rey the de king of Israel Israel leyó tore la his garments carta, and rasgó said, sus vestiduras, Am I a exclamando: God with power ¿Soy over yo all acaso un flesh? Dios capaz de dar That this muerte o man de should dar send vida someone para to me que to be éste me cured of encargue leprosy? de librar a un hombre de su lepra? Fíjense bien See, he is y calling verán me que to está him. buscando un pretexto contra mí. When Elisha, the man of Cuando God, Eliseo, el hombre de Dios, se had enteró heard de that que el Naaman rey was había going, rasgado sus he vestiduras, sent word to the king, le envió este recado: Why have you torn your ¿Por qué garments? has rasgado tus Let him come vestiduras? to me, Que if venga I ese a know mí there is a y prophet in sabrá Israel. que hay un profeta en Israel. Naaman came with his horses Vino and Naamán chariots, con sus stopped caballos at y the su door of carroza, se Elisha's detuvo a house. la puerta de la casa de The Eliseo. prophet sent him the Eliseo le message, mandó un mensajero a Go and decirle: wash 7 Ve, times in the báñate Jordan, 7 veces and your en el flesh will be Jordán healed, y tu and carne you will be quedará whole. limpia. But Naaman went away angry, Enojóse saying, a Naamán y se marchaba I thought gruñendo. would Yo me surely come to imaginaba me que saldría en and persona a invoke the Lord encontrarme, his que God, en pie invocaría and el use nombre hand del on his Señor thigh, su Dios, and use pasaría his su hand on mano his sobre la parte enferma y me Are not the libraría de rivers la of lepra. Damascus ¿Es que and los the ríos de Abana and the Damasco, el Pharpar Abama y el better than Farfar all the no waters of valen más que Israel? todas las aguas de Could Israel? I not wash in ¿No them? puedo yo bañarme en ellos y quedar limpio? With this he turned about in Dio anger and media left. vuelta y se marchó furioso. But his servants came up Pero to sus him and siervos said, lo abordaron diciendo: My Señor, father, si el they said, profeta tuviera if the prescrito prophet algo told you to do difícil, something ¿no lo habrías extraordinary, hecho? would you not have done it? Cuanto más si lo que te All the more prescribe es now, since he simplemente que sent te you bañes to para wash quedar and be limpio. clean, should you do as he said. Entonces Naamán bajó y se bañó siete So veces Naaman en went el down Jordán, and plunged into the Jordan según 7 la times, palabra at the del word of the hombre man de of God. Dios. Y su And his flesh carne became again quedó limpia like the como flesh la of a de un little niño. child, and he was clean. Volvió con su comitiva al He hombre de returned with his Dios whole retinue y se to the le man of God. presentó On his diciendo: arrival, he stood before him and said, Ahora Now I reconozco know that que there is no no hay God in Dios all the earth en toda la save God in tierra Israel. más que el de The Israel. word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Athirst is my soul for the living Mi God. alma tiene sed del When Dios shall I vivo. go and behold the ¿Cuándo face of veré God? el rostro de Dios? As the hind longs for the Como running busca la water, sierva corrientes de so my agua, soul así mi longs alma te for the busca a God of ti, Israel. Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Athirst is my soul for God, ¿Tiene sed de the living Dios, God. del Dios vivo? When shall I go and ¿Cuándo behold his entraré face? a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Send forth your light and your Envía tu reproach. luz y tu verdad, They shall lead me que on ellas me guíen y and me give me your word. conduzcan hasta tu For monte your word santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Then will I go in to Que yo me behold the acerque Lord, al altar de the Dios, God of my al gladness and Dios de joy. mi alegría, Then will I give you que te thanks, dé O God, gracias al son de la O God, cítara. my God. Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo.
Espero en el Señor, espero en su palabra, porque de Él viene la misericordia, la redención copiosa. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said to the people in Vino the Jesús a Nazaret y dijo al pueblo en la sinagoga: Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Algunas personas se enfurecieron por las palabras del Señor en el Evangelio de hoy, cuando hablaba en la sinagoga en Nazaret. Primero dice, ningún profeta es aceptado en su propia tierra. En otras palabras, no me van a aceptar a mí ni mi enseñanza. Pero lo que dice a continuación los enfurece al punto de que lo quieren matar, lo quieren despeñar. Da dos ejemplos que conocería muy bien de las vidas de Elías y Eliseo. En ambos casos, la gracia de Dios va a los gentiles en lugar de los israelitas. Él dice, había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías y hubo un hambre terrible. Y Dios envió a Elías solamente a una viuda. También había muchos leprosos en Israel en tiempos de Eliseo. Sin embargo, solo fue curado Naamán, que era gentil. ¿Por qué fue que Dios bendijo a los gentiles encima de los israelitas en aquel entonces, cuando Israel era su pueblo elegido? La gente en la sinagoga estaba muy consciente de eso y se sintió ofendida. Dios eligió elegir a los gentiles en estos dos casos por la dureza de los corazones de los israelitas. No estaban dispuestos interiormente a recibir la bendición de Dios. Nadie puede sencillamente exigir la gracia de Dios o sus milagros. En el versículo inmediatamente antes del Evangelio de hoy comienza diciendo que en el capítulo 4, versículo 23, el Señor está leyendo los corazones de aquellos que están ahí en las sinagogas. Y es cuando les dice a ellos, sin duda me han de citar este proverbio, médico, sánate a ti mismo. Y además dirán, lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí, en tu propia tierra. Dios desea que nuestros corazones sean dóciles. Quiere darnos su misericordia y su favor a aquellos que son dóciles y humildes y dispuestos a recibir la inspiración del Espíritu Santo. La viuda de Serapat y Naamán fueron puestos a prueba por los profetas, pero al final eligieron confiar e inclinarse ante Dios y fueron obedientes a lo que los profetas les pidieron que hicieran.
Aquellos en Nazaret que están escuchando esas palabras en el Evangelio de hoy no estaban dispuestos a recibir la palabra del Señor, endurecieron sus corazones. En lugar de abrir sus corazones a la conversión, lo vieron como un insulto, una ofensa contra ellos, y se llenaron de furia al punto de querer cometer asesinato. Y cuando estaban sacando a Cristo de la ciudad y estaban a punto de despeñarlo, San Lucas escribe que simplemente él pasó por en medio de ellos y se alejó de allí. No era su hora. Estos hombres estaban decididos a despeñarlo, pero no pudieron cumplir con su plan. Algunos de los padres de la iglesia han indicado que esto señala la divinidad de Cristo. San Ambrosio diría, pues cuando Él lo quiere, es cuando Él es prendido, pero cuando quiere, Él se va. Su hora no ha llegado. Él es todopoderoso. Al mirar este pasaje del Evangelio y la reacción de aquellos en la ciudad natal de Nazaret, una conclusión que podemos llegar es la humildad que es necesaria para que el Señor pueda obrar cambios en nuestras vidas. El Evangelio nos desafía. Las Escrituras sacan a la luz nuestras debilidades y pecados. San Pablo nos recuerda que toda Escritura es inspirada por Dios y buena para la enseñanza, reproche, corrección y educación en la rectitud, para que el hombre de Dios esté equipado completamente para toda buena obra. Así que somos puestos a prueba cuando leemos las Escrituras y la palabra de Dios, en especial cuando resalta la debilidad de nuestros corazones y nuestro pecado, pero también nos señala el camino hacia el arrepentimiento y la conversión, el camino que nos ofrece Cristo. Si nuestros corazones están dispuestos, recibiremos ese llamado a la conversión y tendremos esa paz que el Señor quiere darnos, que especialmente nos ofrece a través de los sacramentos que instituyó. Pero requiere humildad de parte nuestra. Por nuestra naturaleza humana débil, somos susceptibles. Podemos sentir la tentación a no abrir nuestros corazones. En el relato de Naamán, que el Señor menciona en el Evangelio de hoy, también lo leemos en la primera lectura de hoy. Él fue puesto a prueba antes de recibir la sanación de Dios. Sabemos que él era un comandante militar muy exitoso, pero también sufría de lepra. Y lo que lo llevó a tener ese encuentro con Dios, primero fue su sufrimiento. Eso lo puso en el camino hacia la sanación y más adelante la conversión. En la providencia de Dios, a menudo es nuestra debilidad y sufrimiento que nos llevan al Señor. Pues en su sufrimiento, Naamán estuvo dispuesto a recibir primero que nada la sugerencia de escuchar el consejo de su joven sierva que estaba sirviendo a la esposa de Naamán, cuando ella habló del profeta Eliseo. Y la prueba más grande, por supuesto, fue cuando Naamán llega a la casa de Eliseo. Eliseo ni siquiera sale a saludarlo. Más bien manda mensaje de que vaya y se bañe 7 veces en el río Jordán. Naamán inicialmente se enoja debido a su soberbia, se sintió insultado. Este profeta ni siquiera sale a saludarme, a hacer el milagro que quiero. Y a él no le parecía razonable bañarse en el Jordán, cuando los ríos de Damasco, más cerca, hubieran sido más preferibles. Y después de reaccionar inicialmente con ira, hubo una furia que surgió dentro de él, pero la diferencia es que Naamán pudo superar eso a través de la influencia de sus siervas y razonaron con él para que vaya y se bañe en el río Jordán. Y sabemos que él fue sanado. Fue una prueba de humildad y fe. Y es similar cuando pensamos en los milagros y sanaciones del Señor en el Evangelio, que muchas veces el Señor pone a prueba la fe y humildad de aquellos que acuden a Él. Él no los sana inmediatamente, así como Eliseo nos sanó, así como Dios nos sanó a través de Eliseo inmediatamente. Hubo una prueba de fe. Ve y báñate en el Jordán.
así como cuando el Señor dice, ve y muéstrate, muéstrense a los sacerdotes, así como le dice, hay una humildad y fe requerida, y cuando responden son sanados. Así que Naamán, al haberse humillado, va y hace como le dicen, y no solamente fue sanado físicamente, sino que experimenta conversión, fue convertido a la fe verdadera, a la fe del Dios único y verdadero, fue sanado en alma y en cuerpo. Y la iglesia ha visto este evento como prefiguración del sacramento del bautismo, pues son las aguas del bautismo que lavan nuestros corazones de la enfermedad del pecado. Dios sanó a Naamán para que al final pudiese ser convertido y el nombre de Dios fuera engrandecido entre los gentiles en el mundo entero. Y la experiencia de Naamán nos recuerda que Dios bendice y levanta a los humildes. Sabemos que la soberbia de Naamán al comienzo se despertó, pero por la influencia de sus siervos y la gracia de Dios pudo superar su soberbia y obedeció a las instrucciones del profeta. Si él no se hubiese humillado, no hubiese experimentado la sanación de Dios en su cuerpo y su alma. En conclusión, recordamos la enseñanza del Señor: aquel que se humilla será exaltado.